La posición nuestra en este caso es una posición que no es novedosa, que viene de hace siglos, donde las mujeres feministas decidieron que la prostitución y la trata, ya hace siglos se hablaba de ello, ¿no?, era una forma de violencia contra las mujeres, pero sobre todo contra las mujeres pobres y vulnerables. Yo siempre nombro a Emma Goldman, Clara Zetkin, feministas del socialismo, feministas anarquistas, ¿no?, donde ya decían claramente su posición con respecto a la prostitución, ¿no? Nosotros, las abolicionistas canarias, las abolicionistas en España, en Europa, a nivel internacional, no estamos en contra de las mujeres prostituidas, no estamos en contra del sexo. Nos dicen muchas veces que estamos en contra del sexo, absolutamente falso. Estamos a favor de la libertad sexual, pero consideramos que la prostitución hay una de las partes que no es libre, puesto que la mayor parte de las mujeres en estos momentos, en el siglo XXI, son migrantes y son vulnerables, son pobres. Entonces la pobreza te conlleva a la prostitución. Entonces yo soy abolicionista porque estoy en contra de la mercantilización sexual de las mujeres y niñas, porque creo que lo de la teoría esa teoría de la biología diferencial, de la naturaleza diferencial, es un mito, es una farsa. Eso de que los hombres necesitan sexo a todas horas y que es irrefrenable y que si la prostitución desapareciera iban a incrementarse la tasa de violaciones, es absolutamente falsa. Y además es un planteamiento, es un mito machista, porque significa negar que las mujeres tenemos sexualidad. Significa, por otra parte, para mí la prostitución es violencia porque uno dice lo que hay que hacer y otro hace sumisamente, y además porque lo que prima es el dinero, y por otra parte me parece que no hay voluntariedad. Si la voluntariedad es la pobreza, a mí no me vale. Y también por otra parte porque el premio, yo siempre digo que si la prostitución fuera la representación de la sexualidad, el premio de la sexualidad es el placer, ¿no? Porque no tiene otro sentido. Bueno, desde lo religioso puede ser la reproducción, evidentemente, pero la sexualidad es el placer. Y en la prostitución hay una persona que no goza, una persona, un hombre, una mujer. En este caso la mayor parte son mujeres, ¿no?, y niñas. Entonces, bueno, pues cuando hay sexo sin placer, ¿eso qué es? Cuando el que manda es uno, el que dirige y el que impone la fuerza, ¿eso qué es? Pues en una sociedad tiene un nombre y es violación, ¿no? Mi posición con la prostitución tiene que ver con esas mujeres que realizan la prostitución voluntariamente, con la capacidad de decidir que tenemos todas las mujeres, aunque seamos pobres, y que por lo tanto el Estado y las instituciones tienen que reconocerle sus derechos como a cualquier otra trabajadora. Y las víctimas de trata tienen que tener reconocidos los derechos como ciudadanas libres, y el Estado atacar, perseguir precisamente a todas las redes de tráfico y de trata de personas, ¿no? Dentro de lo que es el debate de la prostitución, dentro del feminismo, que además pues sabemos que la realidad de la prostitución es una realidad compleja, nuestra posición es una posición pro derechos del trabajo sexual. Es decir, que cuando planteamos el debate, pues planteamos una mirada poniendo el punto de atención en los derechos de las mujeres. Y consideramos que, igual que, como decía antes, hay una gran línea que nos parece importante señalar, que cuando estoy hablando de trabajo sexual hablo de prostitución voluntaria y de una prostitución libre y decidida y autónoma, a respuesta también a muchas veces cuando se habla de trata o se habla de prostitución forzada, que por supuesto lo consideramos una violencia de género, y que dentro de los derechos de las mujeres consideramos que hay que luchar contra ello y que
no debería haber ninguna persona en una situación de coacción o de engaño o de amenaza, viéndose obligada a desarrollar una actividad que no quiere desarrollar. Y desde ahí consideramos que todas las políticas públicas y desde el feminismo estamos unidas en una lucha contra la violencia de género y por lo tanto en una lucha contra la trata y contra toda situación que vulnere a la situación de las mujeres y su vida, ¿no? Volviendo a la posición de la prostitución autónoma, ahí también consideramos que es necesario, pues eso, escuchar a las mujeres que han decidido en un momento dado ejercer el trabajo sexual. Consideramos que dentro de cuando hablamos de derechos estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando de derechos sociales, derechos civiles, derechos sanitarios, y que el punto de partida vuelve a ser escuchar a las propias mujeres, partir de una despenalización de la prostitución y de que se deje de criminalizar a la mujer por en un momento dado decidir ejercer esta actividad, y desde ahí abrir el campo a sentarse a hablar desde ahí, ¿no? Hablábamos un poco antes de una postura dentro del feminismo, pues que está la abolición y que también hay otra postura de reglamentación, y nosotras dentro de Proderechos sí que planteamos muchas veces que si vamos a hablar de regulación, no todas las regulaciones ofrecen derechos. Entonces, por eso es importante para nosotras siempre poner el punto en los derechos, ¿no? Y después, por supuesto, estamos en la era del plural y dentro del plural podemos hablar de prostituciones, ¿no? En plural, igual que de feminismos, ¿no? Y en eso pues es entrar en la realidad y en la complejidad de cada situación e ir entonces avanzando en el debate. Y ahí las protagonistas son las mujeres. Y en nuestro tema personal, con la transexualidad, ¿no? Como las mujeres transexuales se nos ha obligado a ser prostitutas, pero se les ha obligado como única salida para poder estar en este mundo. Como no sirves para nada, solo te queda la prostitución, lo más bajo. Sí, entiendo que el sexo, quien demanda el sexo generalmente es para someter a otra persona, una manera de esclavizar a la otra persona, ¿no? Y dominarla. Hoy en día yo analizo y digo, bueno, ¿qué trabajo el patrón no domina a su empleado? ¿O qué patrón no escacha a su empleado muchas veces, etcétera, en mayor o en menor grado, ¿no? ¿Por qué la prostitución no puede estar regulada con sus seguros, con su defensa civil, con sus derechos de eso, como existen unos derechos de cualquier trabajador para que no se violen su integridad como persona y como ser humano, ¿no? Oye, pues la persona va a tener que aceptar a lo mejor un poquito de sometimiento porque va a tener que aceptar el placer de una persona que a lo mejor no ama, no desea, pero sí lo está deseando por un cambio económico. Lo mismo que yo estoy deseando haciendo en un trabajo, ¿no? Hago un trabajo no muy a gusto, me enguarro, lo paso mal, a lo mejor me hago heridas, ¿no? Por un dinero, a cambio de un dinero. Y yo pienso, el patrón me está explotando, etcétera, ¿no? Yo pienso que es casi lo mismo. ¿Por qué la prostitución no? ¿Por qué la prostitución no puede estar declarada? Si los tiempos también socialmente están muy difíciles, se escapan miles de millones, ¿no? No tiene sentido esto, o sea, no tiene lógica. La postura que tenemos en AIGE Canarias en relación a la prostitución está en la línea de otras asociaciones de carácter feminista. Nosotros compartimos en la Red Feminista de Gran Canaria la postura abolicionista. No estamos para nada a favor, estamos en contra y deseamos que se acabe esta situación de violencia estructural que durante mucho tiempo estuvo incluso instaurada como una costumbre, ¿no? en las formas de hacer crecer a un hombre. Nosotros estamos completamente en contra. En la vertiente más de mayor explotación, como puede ser todo el negocio vinculado al uso de la mujer, a la trata, pues la postura es radical, no hay nada que hablar en ese sentido.
Es verdad que en AIGE a nivel estatal, cuando se habla con otros colectivos y a nivel personal de algunos miembros, ¿ha surgido alguna vez algún tipo de polémica o de diferentes matices cuando hablamos de la regulación para aquellas mujeres que están ejerciendo la prostitución, entre comillas, desde un ámbito voluntario? Pero el hecho en sí de la prostitución lo consideramos execrable. Puedo discutir, pero es que ya hemos discutido mucho, ahora toca ya posicionarse. Entonces es como la derecha y la izquierda, podemos debatir, pero al final si tú eres de izquierdas, eres de izquierdas. Pero no es que nos neguemos a discutir, de hecho hemos estado debatiendo y cuando debatimos en foros, vamos a foros donde no hay posición y desde esa no posición debatimos, pero si lo tenemos muy claro, no, tú vas, debates y nos topamos y hacemos nuestros planteamientos. O sea, es que no es una campaña electoral. En el debate de la prostitución creo que hay algunas confusiones que se están generando en este momento, ¿no? Una de las líneas para mí de confusión es la violencia. Se equipara prostitución a violencia y no se identifica que en la prostitución pueden darse formas de violencia efectivamente contra las mujeres, no me cabe la menor duda, pero que no siempre hay prácticas violentas, ¿no? Si trabajamos en esas claves del juego de convertir la prostitución en el eje de todos los males del sexismo en nuestra sociedad, pues tenemos un problema. ¿Por qué? Porque estaríamos efectivamente dejando de lado la situación de muchas mujeres que viven esto como una actividad laboral voluntaria y que efectivamente tienen que tener reconocidos sus derechos, ¿no? Otra de los juegos del lenguaje que suceden con la prostitución es que se equipare la prostitución a mercantilización, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Esa es una de las ideas fundamentales de determinadas posiciones en este debate, ¿no? Claro, la mercantilización yo la entiendo desde el marco del análisis del mundo del trabajo, ¿no? Mercantilización en el mundo laboral es desregulación, es la situación que hay ahora. Es decir, el mercado pone las reglas de juego, no las pone el Estado ni se reconocen los derechos, ¿no? Cuando dejamos que sean quienes son mercantilistas, lo que dicen es fuera el Estado. Quienes son regulacionistas, digamos, en el tema de la prostitución, lo que están defendiendo es que el Estado intervenga para poner límites al mercado. Obviamente no es lo mismo la trabajadora del sexo que firma un contrato o que ha decidido realizar ese trabajo por las razones que sean, pero lo ha decidido, ha tomado la decisión en ese sentido, de las mujeres que se han visto forzadas por traficantes de personas a realizar el trabajo sexual, ¿no? Esas mujeres efectivamente tienen que tener derecho de salirse de esa condición y el Estado tiene que intervenir precisamente defendiendo todos sus derechos para poder efectivamente liberarse de los traficantes y de los partícipes de la trata. Pero prostitución y trata no son lo mismo. En nuestro mundo hay muchas mujeres que han sido víctimas de tráfico, no para ser prostitutas, para ser, por ejemplo, trabajadoras domésticas, empleadas domésticas, ¿no? Y convertir la trata exclusivamente, interpretarla como prostitución, deja indefensas a tantas otras mujeres que han sido víctimas de la trata y del tráfico y que se han dedicado normalmente también a tareas muy asociadas a los roles de la mujer en nuestro mundo, pero que no se han dedicado a la prostitución, ¿no? No las han forzado a la prostitución, pero sí las han esclavizado, digamos, asociadas al trabajo doméstico, ¿no? El abolicionismo no separa la trata de la prostitución, porque la trata es para la prostitución.
La mayor parte de las mujeres que son tratadas, lo estamos viendo ahora en Siria, el conflicto, lo vimos en la época de las grandes migraciones subsaharianas. Además, no es que lo diga yo, que lo dicen los informes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hayas venido voluntariamente o forzada, lo que es evidente es que el mercado capitalista del sexo necesita variedad. Es decir, el consumidor es un consumidor voraz, como ahora mismo, consumidor de coches, consumidor de vídeos, consumidores de televisiones, de ordenadores, de ropa. Somos una sociedad altamente consumista y esa filosofía del alto consumo, esa filosofía low cost de usar y tirar, se ha llevado a la mercantilización de los cuerpos de mujeres y niñas. El putero o el prostituidor necesita carne fresca, joven y variada. Necesita saber que tiene poder y que tiene un mercado del sexo. El mercado del sexo viene de la trata. O sea, la trata y la prostitución, además ya todas las plataformas internacionales están diciendo que trata y prostitución van vinculadas, no se pueden separar. Hay que ir a los clubs, hay que ir a los pisos y ver cómo la prostitución está racializada. Por ejemplo, hay mujeres subsaharianas, mujeres latinoamericanas, mujeres de los países del este y la mayor parte han venido tratadas con destino a la prostitución. Si partimos de la idea de que las mujeres son víctimas, a veces entonces pocas posibilidades tienen de movimiento en una situación así, pero es que esa no es la idea desde la que partimos de una idea de mujeres que pueden decidir en un momento dado y en esa decisión pueden decidir qué contrato quieren realizar, con qué persona y en qué condiciones, y si están de acuerdo bien y si no están de acuerdo pues no lo llevan a cabo, ¿no? En la universidad es muy duro, y más en las condiciones actuales de precarización, de recortes, pero por favor, yo no puedo decir que mi profesión, la tuya y del otro, sea igual que estar en un sitio donde una persona te está penetrando, está ejerciendo unas prácticas indignas y muchas veces bajo violencia, sin pagarte, con unos riesgos, o sea, que son increíbles. Entonces yo creo que no se puede equiparar la prostitución a cualquier otra profesión. El centro del debate es que la prostitución es un trabajo. Esa es otra de las falacias, en cierto modo, que se está utilizando, la negación de que la prostitución sea una actividad laboral, ¿no? Lo es. ¿Por qué? Porque por la definición de trabajo que manejamos en nuestros días, el trabajo es cuando realizamos una actividad remunerada para la supervivencia, para vivir en la sociedad, ¿no? Y las prostitutas, cuando ejercen la prostitución, están trabajando, reciben una remuneración por una actividad que realizan, ¿no? La negación de que esa actividad sea un trabajo es la negación de los derechos que lleva asociado la realización de un trabajo en nuestra sociedad. Y de lo que es la vivencia de trabajar en el tema de trabajo sexual, que está estrechamente relacionado con lo que es el estigma de tener que vivir con esa mirada desde afuera e incluso a veces desde dentro, de todo ese aprendizaje que hemos tenido las mujeres a lo largo de nuestra vida, donde ser una puta es aquello que nos enseñan a qué es lo que no debemos de ser, ¿no? Y entonces entramos en esta idea de las buenas y las malas mujeres, y yo creo que esas son ideas que ya a estas alturas deberíamos estar rompiendo, y desde el feminismo plantearlo como digo, unas alternativas de escuchar y de incorporar y de abrir la mirada a que las mujeres en plural puedan tener unas buenas condiciones. Yo no tengo nada claro en qué beneficia a las putas que les quitemos a sus clientes, ¿no? Que persigamos a sus clientes. En todo caso, yo creo que el Estado tiene que intervenir para que los empresarios allí donde están efectivamente les garanticen unos derechos y ellas puedan negociar desde esos derechos con los clientes en unas condiciones óptimas de calidad y de respeto a los límites que ella quiera poner en la práctica laboral que realiza, ¿no? Suecia es un ejemplo de un modelo abolicionista que plantea la persecución al cliente
y la protección a la mujer. Muchas veces esto en el fondo lo que lleva es a que no hace que la mujer no deje de trabajar, y sí que lleva a que la mujer se pueda ver en condiciones mucho más vulnerables o más clandestinas a la hora de trabajar por esta persecución. Entonces no termino de ver dónde está ahí la protección real a estas mujeres, ¿no? Yo creo que cuando una mujer está trabajando en buenas condiciones, tiene mucho más poder para decidir, tiene mucho más poder para si se ven en algunas situaciones, poder denunciarlas. En cambio, si está penalizado, pues todo conlleva a situaciones de mayor clandestinidad y de verse en situaciones de vulnerabilidad. Eso es otro mito. Vamos a ver, yo creo que ya hay una experiencia, hay un observatorio del abolicionismo, que es Suecia, Francia va a empezar y en Suecia no se ha erradicado la prostitución, evidentemente, pero tampoco el gobierno feminista sueco no solamente planteó medidas abolicionistas punitivas, es decir, de castigar al putero o al prostituyente, ¿vale? Yo no voy a decir consumidor ni cliente porque es darle un estatus que no se merecen, es decir, es higienizarlos, negarles su responsabilidad social. Pero fíjate, en el planteamiento del gobierno sueco no solamente había una medida punitiva de castigar al prostituyente, al proxeneta, al putero, sino que paralelamente se establecieron políticas de disuasión de la demanda, políticas reeducativas para que el consumidor dejara de ser consumidor de modelos sexuales diferentes. En la escuela se está trabajando un modelo de sexualidad diferente de niños y niñas. Se han articulado partidas presupuestarias para que las mujeres que quieran salir de la prostitución puedan hacerlo. Y sobre todo no se ha castigado a aquellas minoritarias que han decidido continuar. Yo creo que si no hubiese hombres que estuviesen consumiendo ahora mismo esa sexualidad pagada, la prostitución no estaría funcionando. O sea que, como en tantas otras cosas, se está poniendo el foco en la víctima y muy poca de la responsabilidad en el que mantiene la actividad, que es principalmente el hombre, ¿no? Yo prefiero hablar de cómo se organiza y cómo analizar una actividad económica efectivamente de nuestro mundo. En nuestro mundo, en las actividades económicas hay un empresario que contrata a una persona y hay un consumidor. Normalmente el pensamiento crítico no sitúa la culpabilidad ni la responsabilidad principal de un negocio y de su perversión en el consumidor. Se sitúa en el empresario, que es el que explota, el que extrae beneficio del trabajo de las personas. Y en la medida en que nos situamos en el empresario, se reconoce muchísimo más la necesidad de reconocer esto como un trabajo para garantizar los derechos laborales, ¿no? Para mí, derechos laborales es que las prostitutas puedan negociar con las personas que les contratan las horas de trabajo, la cantidad de situaciones en las que tienen que trabajar, las condiciones sanitarias. Es decir, para mí regular los derechos laborales de las prostitutas es entrar a negociar convenios colectivos, es entrar a aplicar lo que nuestro mundo capitalista ha establecido como el principal instrumento de protección de la clase trabajadora, que son los convenios colectivos, la negociación colectiva y el asociar a los contratos laborales unos derechos. Y no solo en las condiciones de trabajo, uno de los problemas que tiene la actual situación y la práctica clandestina de la prostitución es que encima, al no haber un contrato laboral, las mujeres no están generando derechos para su jubilación, ¿no? Es decir, las estamos sometiendo a una situación. Ya de por sí la prostitución obviamente es marginal, es un mundo muy marginal, salvo algunas excepciones que son prostituciones de alto nivel, ¿no? Prostitutas de alto nivel, pero la prostitución afecta a sectores marginales, es una práctica en sectores marginales, pero es que además a esos sectores marginales, si les negamos los derechos laborales, estamos condenándolas a una marginación no solo presente, sino también en su futuro, ¿no? Y el cliente
¿Tiene una responsabilidad? Obviamente la tiene, pero la responsabilidad principal está en quien monta un negocio, ¿no? Porque es que en nuestro mundo, quien mueve el mundo es el capital, no son los consumidores en sí. Otra de las cuestiones que se asocia es que el patriarcado está detrás de la prostitución, sí, igual que detrás del matrimonio, igual que detrás de la discriminación laboral de las mujeres, igual que detrás de las prácticas de acoso sexual, en fin. Es que el patriarcado es una estructura que marca toda nuestra existencia, marca hasta la identidad que tenemos y que asumimos las mujeres en tanto que mujeres, ¿no? Si nos hubiéramos construido como mujeres en una sociedad no patriarcal, probablemente nos veríamos y seríamos personas muy distintas, ¿no? Entonces, obviamente el patriarcado está detrás de la existencia de la prostitución, pero no solo hay prostitución femenina, eso también hay que tenerlo claro, ¿no? No solo hay consumidores del sexo masculino, también hay mujeres, pero el problema es que toda nuestra existencia como mujeres está marcada por el machismo, vamos, que yo tengo dificultad en mi existencia personal y me considero una persona con buenas condiciones de vida, de identificar en qué condiciones, en qué marcos de mi vida yo no he experimentado el sexismo y el machismo. Ahora, la violencia solo en muy contadas ocasiones, ¿no? Ahora, el sexismo atraviesa la vida de todas las mujeres y de los hombres. Para mí esos son pretextos. Es verdad que en las relaciones, en la institución matrimonial hay mucha desigualdad, es cierto, como en las instituciones educativas o religiosas, pero yo creo que cuando se exige posición siempre cuando se exige posicionamiento siempre hay otras posiciones que dicen, bueno, pero también existe la explotación laboral, no, pero bueno, también existe la explotación doméstica, existe la explotación en los matrimonios, existe relaciones de desigualdad, claro, existe la violencia en el medio ambiente, existe la violencia contra los animales, existe la violencia contra los niños y niñas, contra los mayores dependientes, pero es que estamos hablando de prostitución. Yo no niego otras formas de violencia. Lo que yo digo es que ¿por qué no admiten que porque haya otras formas de violencia la prostitución no lo es? Las líneas básicas, las mujeres tengan reconocidos sus derechos laborales, sus derechos sociales, el que trabajemos con el estigma, el que deconstruyamos nuestro imaginario colectivo y que abramos el debate a escucharlas a ellas. A veces no todas las regulaciones que existen, como te decía, no reconocen derechos. Creo que el debate tiene que comenzar, una vez más, por escucharlas, por ver un poco cuál es el proceso, y en ese proceso se podría ir caminando, pero la realidad es que ahora mismo algunas regulaciones, como por ejemplo la Ordenanza Municipal de Convivencia de Barcelona, pues es una regulación. Y en lo teórico en el documento plantea que además es como un sistema de protección a las mujeres que están en una situación de trata. Sin embargo, al final se aplica unos artículos de está prohibido ofrecer o solicitar servicios sexuales retribuidos en el espacio público, y esto ha conllevado a que ha supuesto una persecución para todas las mujeres, un sistema de multas y una serie de historias que acaban al final afectando sus derechos. Es verdad que puede haber una minoría de mujeres que practican, que ejercen, que están en prostitución de forma voluntaria, pero la mayor parte de las personas o están obligadas a prostituirse por las mafias o por la fuerza de la pobreza. Entonces, bueno, yo como mujer no puedo admitir, y como feminista no puedo admitir, que el modelo de relación entre un hombre y una mujer, el mensaje que se le está dando a los jóvenes, a los niños, es que las mujeres estamos en venta, somos orificios, somos un mercado y que ellos pueden acceder a nuestros cuerpos simplemente por dinero. Bueno, no es paternalismo. Yo creo que el hecho de que tú estés mejor que otras mujeres y defiendas sus derechos no quiere decir que seas paternalista, sino solidaria, que es una cosa muy distinta. Claro, es muy fácil decir todas somos putas, la prostitución es una profesión como otra cualquiera,
decirlo desde nuestros púlpitos, ¿no? Como profesoras, como diputadas, como abogadas, porque nosotros no estamos ejerciendo la prostitución ni queremos que nuestras hijas lo hagan, ¿verdad? Pero es muy fácil decir, no, es una profesión. No, si fuera tan fácil, ¿verdad? Si se ganara tanto dinero, fuera pues yo creo que el discurso es complicado cuando tú no te pones en el lugar de esa mujer, ¿no? Hubo un tiempo en que, al parecer, los padres llevaban a sus hijos a iniciarse en el sexo a través de una prostituta, ¿no? Estamos hablando de una época muy puritana, muy moralista, en la que había una gran desigualdad en lo que era siquiera la visión de la sexualidad por parte del hombre y de la mujer. Hoy en día se ha sustituido esa figura por otras figuras, ¿no? No hemos logrado incorporar en el sistema educativo y en las familias la educación sexual, de manera que la sexualidad, que es algo maravilloso, sea vista desde la óptica más sana, por decirlo entre comillas, ¿no? En la que no hay una imposición, no hay una desigualdad, no hay un consumo, no hay un materialismo, sino hay una búsqueda del deseo y un disfrute de él, ¿no? Y los elementos que están generando ese tipo de distorsión en la práctica sexual, pues son las tablets que le damos a los pibes sin ninguna charla, son el YouTube, son el porno que antes se veía en revistas, pues ahora con un acceso mucho más inmediato y también bastante bestial, ¿no? A través de las redes sociales o de internet. Y precisamente estaba leyendo el otro día otro de los elementos, los videojuegos, ¿no? Y uno de los videojuegos con más éxito actualmente, no sé si se llama el GTA, creo que es, ¿no? Hay un consumo de sexualidad y el pago a una prostituta para tener una satisfacción sexual y luego la mato y encima este es el protagonista, ¿no? O sea, ese es el tipo de consumo y de educación vinculada a la sexualidad que se está teniendo hoy en día entre los jóvenes. Por lo tanto, o hacemos algo en relación a esto o evidentemente va a crecer el número de puteros y de prostitutas en nuestra sociedad. En algunos casos, y lo digo también por la práctica profesional, el hombre ejerce una sexualidad totalmente distorsionada, desvinculada de lo que es la relación afectiva y más vinculada a la carencia de valores personales, a la sensación de poca valía y por lo tanto la necesidad de imposición para ganar poder para sí mismo o dentro de un entorno, ¿no? Por lo tanto, muchas veces esa insatisfacción que tiene el hombre que va a las prostitutas y que repite no genera más que un alivio temporal a nivel personal, desde la carencia y de la distorsión de su sexualidad. Y en otros casos pues hay unos componentes más vinculados al vicio o a la dependencia, etcétera. No puedo hablar de un solo perfil de putero o de hombre que va a ejercer la prostitución. En cualquier caso, lo que sí yo aprecio a través del trabajo profesional es una desvinculación empática total de la persona que está en la situación de ser prostituida, ¿no? Ahí hay un ejercicio, por tanto, de violencia en el que uno solo mira lo que sería su propio desfogue, placer o evitación del dolor. La prostitución para mí tiene muchísimas dimensiones y al final todas tienen que ver con la sociedad tan hipócrita en la que estamos instalados, que transmite mucho sufrimiento a muchas personas. En primer lugar, queremos una sexualidad donde el placer sea un placer bonito, bueno, sea un placer satisfactorio, pero donde no educamos a los jóvenes sobre qué significa poseer un cuerpo. Es más, nuestra tradición cultural lo que hace es censurar y dividir, parcializar al ser humano, desgajando su cuerpo, su espíritu y su mente. Entonces es evidente que el placer sexual también se vive de modo descendido.
Por otro lado también es hipócrita porque no terminamos por reconocer la vulnerabilidad y la situación de indefensión en que se encuentran muchas mujeres, muchos niños o muchas personas en general en situación de pobreza, que se ven abocadas a dedicarse a profesiones o a actividades que a veces tienen que hacerlos por obligación o por necesidad económica. Y también es muy hipócrita desgajar nuestra realidad social del contexto mundial, pensando que las fronteras crean una situación de protección a nuestros ciudadanos y a las personas que vienen, cuando realmente la realidad es que nuestras fronteras son y siempre han sido permeables, y tanto nosotros hemos ido a buscar fuera sexo fácil y barato y sin atención a la dignidad humana, como muchas personas son traídas aquí y vienen también para lo mismo. Entonces, con toda esa hipocresía, ¿cuál puede ser el planteamiento? Yo considero que es de regulación y de protección. Es evidente que desde la sexología se trabaja desde el placer como algo bueno, intrínseco en el ser humano. Eso solo lo podemos desarrollar a partir de tener una imagen positiva y una utopía sobre nosotros mismos. Eso no se puede hacer sin educación, una educación que nos forme en el disfrute y en un disfrute global y pleno de la realidad humana.